Bendiciones a todos los amigos que están conectándose. Me alegra mucho poder pensar en mi pasado de una manera muy importante para mí, porque el pasado me marcó con personas muy importantes en el colegio, en la escuela, con maestros, con profesores y aún con pastores y amigos que de alguna manera marcaron mi vida. Y marcaron mi vida, ¿por qué? Porque no solo con frases o con palabras me ayudaron, sino que fueron de mucho ejemplo para mí. Y hoy nosotros queremos hablar en este momento del ejemplo que podemos dar hacia las generaciones futuras, hacia las personas, hacia los jóvenes y hacia los niños. Y necesitamos de esas personas que no solo con sus palabras nos motivaron, sino que también fueron un ejemplo. Fueron acorde a lo que vivían ellos, con lo que predicaban o con lo que hablaban. Y para nosotros hoy es muy importante ser iguales a esas personas que no solo nos enseñen a nosotros con palabras, sino que nos den un muy buen ejemplo. Claro, y creo que si todos nos pusiéramos a pensar, vendrían muchos nombres a nuestra mente de aquellos que vinieron a cosechar tal vez muchas de las cosas que nosotros hoy damos, de lo que nosotros hoy enseñamos a otros. Entonces quiero hacer dos preguntas en este momento. Y la primera de ellas es: ¿cómo quieres ser recordado? Yo no sé si en algún momento de la vida lo hemos pensado. Creo que sí lo hemos pensado. ¿Cómo queremos ser recordados? Creo que cuando nosotros partimos de este mundo, qué bonito es que las personas que estén ahí digan: esta fue una persona correcta, fue una persona que fue esforzada, fue una persona diligente, fue una persona responsable, fue ejemplo para muchos. Qué bonito es dejar una huella en este mundo. Y la otra pregunta es, quiero que ahí te la contestes: ¿cuál es el ejemplo que estamos dando? Están muy relacionadas esta a la primera, porque cuando nosotros estamos dando ejemplo, pues es lo que vamos a reflejar un día que ya no estemos acá. Entonces, ahí tal vez si te puedes responder qué ejemplo estoy yo dando. Quiero reforzar esto con un texto bíblico, y es en Tito 2 del 6 al 8, que dice así: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, cuando vemos esta palabra, empezamos a reflexionar, porque dice ahí exhorta. ¿Y qué quiere decir con exhorta? Quiere decir, mire, empiece a dirigir, alienta, anima a aquellos jóvenes, aquellos que están creciendo, aquellos que tienen que ver en nosotros algo diferente a lo que tal vez la sociedad hoy está dando. Creo que hoy más que nunca tenemos que ser estas personas que levantan bandera en medio de tanta circunstancia que está pasando el mundo. Una sociedad que, como dice la palabra, pues va en decadencia cada día, y tenemos que ser nosotros, ¿sabe?, los hijos de Dios, los que empecemos a brindar y a blindar a los corazones de muchos jóvenes y de la niñez de nuestro país. Creo que es importante y que nosotros, dice ahí, presentándonos en todo como ejemplo de buenas obras. Y entonces empieza a decirle, mire, tienen que enseñarle integridad, tienen que enseñarle valores, tienen que enseñarles a ellos a vivir de una manera diferente a como el mundo está diciendo. Hoy es ojo por ojo y diente por diente. La palabra no lo dice así, dice más bien, mira, si te dan por una mejilla, pon la otra. A veces qué difícil es esto, pero la palabra no lo enseña. Y dice, enséñales a ser irreprochables. Enséñales a que nadie tenga nada que decir, a que nuestra forma de vida de verdad refleje lo que es el Señor en nosotros, de ser esos cristianos, esos hijos que el Señor está buscando, que el Señor necesita para que muchas personas le conozcan a Él y que seamos ese ejemplo que necesita. La mejor manera de enseñar es el ejemplo. Y nosotros recordamos personas muy importantes en nuestra vida que marcaron a la hora de instruirnos, de enseñarnos, de capacitarnos.
ese valor de honestidad, ese valor de hacer lo correcto, ese valor de que nosotros teníamos que respetar, esos valores se han ido perdiendo en este tiempo, y ahora aún las empresas, amor, llaman a eso habilidades blandas. El que usted sea compañero de la persona que trabaja con usted en su empresa o en la empresa, que usted tenga esas habilidades del respeto, y le llaman habilidades blandas, cuando antes la gente se dedicaba mucho en sus hogares, en sus casas. Los profesores pasaban pendientes de que los jóvenes, de que los niños tuvieran el respeto hacia las cosas ajenas, el respeto a la hora, digamos, de que uno se subía a un bus y entonces uno le daba el campo a una señora, le daba el campo a un adulto mayor, uno trataba de ayudar, de bajar del bus a una persona tal vez en una condición de enfermedad, ayudarla. Esos valores y esos ejemplos se han ido perdiendo, y nosotros necesitamos hoy hablar de esos valores. ¿Por qué? Porque es necesario. Las palabras se olvidan, pero los ejemplos y las buenas acciones dejan huellas. Cuando yo era niño recordaba a mi maestro de escuela dominical, que es miembro de nuestra iglesia, que él da todavía escuela dominical en nuestra iglesia. Pero si usted me pregunta, ¿usted recuerda palabras? Pues no recuerdo tanto las palabras, pero recuerdo las acciones, recuerdo el buen ejemplo que nos enseñaba, recuerdo el esmero con que daba sus clases, recuerdo su amor con que él nos ayudaba a nosotros a poder llevar una clase. Y hoy es necesario otra vez retomar esto. ¿Por qué? Porque el ejemplo, nosotros, como dice Tito, ahí necesitamos ser ejemplo a las demás generaciones, ejemplo de prudencia, ejemplo a la hora de exhortar, de ayudar, de levantar. Necesitamos enseñarle, porque hay palabras en nuestra vida que pueden ser olvidadas, pero acciones que siempre van a ser recordadas. Amén. Y es que cuando nosotros somos ese ejemplo, tenemos una autoridad moral. Tenemos toda esa autoridad para ser respetados, para defender lo que hablamos, porque una cosa es hablar y no hacer lo que decimos. Verá qué difícil es esto, cuando nosotros decimos una cosa, pero nuestro actuar es otro. Y la palabra a nosotros nos enseña, ¿sabe? Pablo le decía a los filipenses, les decía que ellos tenían que ser, dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Él era ese ejemplo que él tenía para muchos, para muchas iglesias, para muchos que él estaba enseñando la palabra, enseñando el evangelio. Y él decía, miren, si ustedes ven lo que escuchan, eso hagan, vean el ejemplo, y entonces empiecen a caminar en ese, tal vez no tanto con lo que escuchan, sino con lo que ven. Entonces, qué importante es saber que el ejemplo más grande que nosotros podemos tener en este mundo es el Señor. Creo que no hay ningún ejemplo más grande que Él. Tenemos ejemplos de hombres, sí, y qué importante, qué bueno que seamos ejemplos para muchos. Qué bueno que haya hombres y mujeres que levantan un estandarte diferente, hombres y mujeres que se esfuerzan por vivir en una manera piadosa y en una manera correcta. Pero el mayor ejemplo que usted y yo tenemos que seguir es el del Señor. Él vino a enseñarnos el amor más grande, el amor que sobrepasa todas las cosas. Vino a enseñarnos a lo que es tener misericordia, cómo nos cuesta a veces tener misericordia, pero Él vino a enseñarnos esto. Entonces, cuando nosotros tenemos esta autoridad moral, podemos dejar un legado. ¿Y qué es un legado? Es aquella interpretación, es literalmente como un testamento, ¿verdad? Es como algo que yo le puedo dejar a alguien, es algo que es de valor, un valor incalculable, es un testamento que uno le está otorgando a los demás. Qué lindo, porque hay gente que con su ejemplo ha dejado ese legado, y vemos a veces de generación en generación personas que han aprendido de sus abuelos, de sus papás, y son personas que han llegado
también a ser personas honestas, correctas, a dar ejemplo. La Biblia habla, y el primer punto que podemos hablar acerca de ser ejemplo es que para ser ejemplo tenemos primeramente ser imitadores de Cristo. Primera de Corintios habla en el capítulo 11, versículo 1, dice: sed pues imitadores de mí como yo de Cristo. El apóstol Pablo se dio la tarea de aprender quién era Jesús, quién era el Señor, quién era nuestro Cristo, y él entonces quiso ser ejemplo a las demás personas cómo Cristo caminó en esta vida. Nosotros tenemos de ejemplo en sus palabras, y no solo en sus palabras, también en ese ejemplo cómo caminó por este mundo nuestro Padre Celestial, amando a las personas, restaurando a las personas. Nunca desechó a nadie, nunca maltrató a nadie. Al contrario, siempre fue una persona con los brazos abiertos, tratando de dar ese ejemplo de ese amor incalculable, de ese amor inagotable que era nuestro Señor para nuestra vida. Dice: de tal manera amó Dios a este mundo que entregó a su Hijo unigénito. Él vino con un amor muy grande, y necesitamos como hijos de Dios ser obedientes, a ser ejemplos, ser obedientes, a amar a la sociedad, una sociedad en decadencia, una sociedad donde no hay ejemplos buenos, una sociedad donde los ejemplos que quieren tomar los jóvenes son personas con muy pocos valores, y entonces esos son los ejemplos que ellos quieren tener, cuando necesitamos levantar ese estandarte y levantar esas personas, gente de valor. Y los hijos de Dios somos gente que tenemos el valor de Cristo. Necesitamos enseñarle a los demás de ese gran ejemplo. Amén. Para ser buen ejemplo necesitamos ser congruentes. Dice la palabra que nuestra fe no tiene que ser fingida. Quiere decir que nosotros somos igual en cualquier lado que estemos. Así como somos en la casa del Señor, así tenemos que ser en nuestros hogares, así tenemos que ser en el trabajo, así tenemos que estar en reuniones familiares. O sea, no importa el lugar en que estamos. Tenemos que ser congruentes en nuestras acciones, tenemos que ser congruentes con lo que decimos. No podemos ser como estas personas, ¿verdad?, que son como las olas del mar, ¿verdad? Hoy piensan una cosa y dicen una cosa, y mañana están diciendo otra, o dicen algo, pero no es algo que están cumpliendo. Si nos acordamos de Jesús cuando hablaba de los fariseos y todos ellos, el Señor decía: son como hipócritas, ¿verdad? Ellos dicen una cosa, pero no lo hacen, no hacen lo que están predicando hacia los huérfanos, no están predicando hacia las viudas. Qué necesario es que nosotros seamos congruentes. Cuando nosotros somos congruentes, somos personas veraces, somos personas que los demás dicen: este hombre, esta mujer es real. Nosotros tenemos que ser reales. Sabe que cuando nosotros somos incongruentes, lo que estamos haciendo y demostrando a los demás es una apariencia equivocada. Es como tener máscaras, es como ver a cubrirnos. Y esto de verdad, amor, esto es muy cansado. Cuando una persona anda con máscaras, cuando una persona anda dando apariencias de algo que no es desgastante, porque tiene que enseñar a los demás algo exterior, pero que no está en el interior. Y es al revés. Nosotros tenemos que, de lo que hay en nuestro interior, de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, darlo a los demás, que esto sea expuesto. No es lo que está afuera, no es la apariencia, eso es engañoso, pero lo que el Señor ha puesto en nosotros, en nuestra alma, lo que ha puesto en nuestro espíritu, ¿sabe? Eso es lo que nosotros tenemos que dar. Al final también tenemos que aprender a ser ejemplo de una fe no fingida, una fe verdadera, una fe de que amamos al Señor. No podemos ser incongruentes en que nosotros somos hijos de Dios en la iglesia y fuera de la iglesia ya no somos hijos de Dios. Necesitamos ser ejemplo para que las generaciones, para que sus hijos, para que los nietos, para que las personas que usted en algún momento se tenga que topar o cuidar o amar también aprendan de una fe no fingida. La Biblia habla de Timoteo que él no tenía una fe no fingida, sino una fe
realmente, pero esa fe fue impuesta por su abuela, esa fe fue impuesta por su madre, y entonces el apóstol le dice, tú tienes una fe que no es fingida, es una fe real, que necesitamos que se active. Necesitamos hoy enseñarle a todos nuestros amigos y hermanos de Anímate a ser ejemplo, a ponerse a pensar hoy, porque necesitamos también, y otro punto es que nuestro ejemplo también se caracteriza porque tiene que ser esforzada, ese ejemplo, tiene que ser valiente usted para poder enseñarle a los demás esas cosas tan importantes que se requieren para que esta sociedad aún se pueda mantener y todavía creer en ella, y que nosotros seamos esas personas facilitadoras para que esa bendición llegue. La Biblia habla, Josué 1:9, el Señor le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová mi Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. O sea, el Señor siempre va a estar con nosotros, pero Él demanda de nosotros también que nosotros seamos personas que tengamos esa capacidad de ser un faro en medio de las tinieblas, de ser sal en medio de este mundo, de poder ayudar a las personas con nuestro ejemplo. ¿Qué más y qué mejor testimonio podemos dar cuando nosotros somos ese testimonio de ejemplo, ese testimonio de cambio, ese testimonio de que tal vez un día cometía yo un error, pero otro día Dios en su misericordia cambió mi vida? Y ese es el ejemplo que las futuras sociedad necesita para cambiar, para buscar, y podamos nosotros decir que ese es el ejemplo que queremos seguir. Siempre el ejemplo va a ser una herramienta de transformación. Es algo que tenemos que tener nosotros en nuestra vida, de saber que nosotros podemos ser luz o podemos ser tinieblas, podemos ser sal o podemos ser, como dice, es insípida. Tal vez no va a hacer lo que necesite para lo que fue creada, que es para darle como sabor, ¿verdad? Entonces, quiero que pensemos en este momento, queridos amigos y hermanos, realmente, ¿qué estamos haciendo? Si somos, como les dije al principio de estas dos preguntas, ¿será que estamos trabajando en ser buenos ejemplos? ¿Será que nos van a recordar por algo bueno que nosotros dimos a los demás? ¿Será que estamos siendo y viendo a ese ejemplo tan grande que es nuestro Padre Celestial, y que estamos actuando de acuerdo a la palabra? Creo que son cosas que hoy necesitamos reflexionar, y quiero que oremos. Vamos a orar y a decirle al Señor que sea Él quien nos guíe siempre hacia toda verdad, y que sea Él el que cambie las cosas en nosotros que están estorbando. Amén. Amén. Señor, en este momento te damos gracias, porque tú, Señor, eres aquel que siempre nos guía hacia toda verdad. Señor, tu Espíritu Santo es aquel que nos hace y que nos enseña cómo debemos de caminar, cómo debemos de hablar, cómo debemos de expresarnos, cómo debemos de comportarnos. Señor, en este momento yo te pido por cada uno de estas personas que nos están hoy escuchando y próximas que escucharán el programa, para que tú, Señor, nos ayudes cada día a ser más como tú, a que nuestra vida camine como tú quieres, Señor, que sea, que tú seas el que nos lleves de tu mano, y que todas las cosas están estorbando, Señor, para que tu perfecta voluntad sea hecha sobre nuestra vida. Tu Espíritu Santo, Señor, las vaya transformando. En el nombre de Cristo Jesús, y te damos gracias, porque tú, Señor, siempre estás a nuestro lado, y tú eres el que en nuestras debilidades, Señor, tú nos perfeccionas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, y que nuestras acciones hablen más que nuestras palabras. Que Dios los bendiga. Bendiciones.